Fratelli Tutti, un texto que todos deberíamos leer. En cada uno de sus numerales encontramos sabias reflexiones y sabias palabras que sirven día a día. He aquí algunos numerales que nos llamaron la atención. Según lo que dice el Papa Francisco en este fragmento del texto, es que a pesar de todas las guerras que han pasado, que han sufrido algunas personas, países, etcétera, somos una sociedad que ha evolucionado gracias a eso. Eh, el mensaje es que no importa si caemos, si perdemos en algún momento de nuestra vida, eso lo tenemos que tomar como aprendizaje para mejorar y ser mejores cada momento. El numeral 11 de este texto nos recuerda la sorprendente verdad de nuestra historia, que sin darnos cuenta solo se repite como una herida abierta que no se sana, una herida que justamente se abrió por una masiva violencia que hemos vivido a lo largo de los años y que, como he dicho, aún no se cierra. Nuestro futuro está justo en la palma de nuestras manos y es nuestra tarea decidir si queremos tomar el mismo camino y conformarnos con el presente o cambiarlo y volver a los valores que ya hemos olvidado. Fratelli Tutti. Vivimos en un mundo globalizado que busca unirlo todo y nos hace más cercanos, pero no más hermanos, pues estamos solos en una sociedad que prioriza los intereses individuales, favoreciendo a aquellos con poder y dejando en desventaja al pueblo, pues lo vuelve débil y vulnerable. Es por eso que debemos encontrar la forma de abrirnos al mundo, pero no solo económicamente, sino pensando en el bien común, pensando en todos. En el numeral 13 se habla de la deconstrucción, donde la libertad humana quiere empezarse desde cero, donde dice que si una persona nos hace una propuesta y nos dice que ignoremos la historia, que no recojamos la experiencia de los mayores, que despreciemos todo lo pasado y que solo miremos el futuro de esta, nosotros deberíamos ignorarlo en cierta parte, porque lo único que busca esta persona es debilitarnos. Pero siempre vamos a transmitir la riqueza espiritual y humana a lo largo de las generaciones que se nos presenten a diario. Los grandes sistemas políticos y económicos, en búsqueda de generar mayores rendimientos monetarios, sacrifican la cultura, las tradiciones de los pueblos y el medio ambiente, tales como las creencias, la lengua, las vestimentas ancestrales de las comunidades indígenas o la contaminación de los cuerpos de agua o bosques, dejando como única opción para hacer justicia las vías de hecho y la protesta social. El numeral 15 nos quiere dar a conocer que la forma como los políticos hoy en día actúan atacando al otro para demostrar su dominio. Un ejemplo claro es la guerra de poderes que se tiene entre Estados Unidos y China por el comercio mundial. La idea es atacar al otro y acorralarlo para que él sea a lo que el otro quiere. Además, todo esto lo hacen y lo disfrazan con valores, como el patriotismo, para justificar su manera de actuar. En este fragmento nos damos cuenta cómo la sociedad, en vez de, con todas las oportunidades que nos brinda la vida y la sociedad, o una gran parte, en vez de mejorar y de salir adelante y tratar de sacar todo de la mejor manera, cogemos eso mismo y tergiversamos las cosas y en vez de crear paz y armonía, hacemos causar problemas y destrozos en el mundo. El artículo 17 de la encíclica es que generalmente es ridiculizada la gente que busca el proyecto en común, ¿no? El proyecto para salvar lo que nos contiene y lo que nos mantiene, o sea, el medio ambiente. Y que hay que cambiar respecto a eso, que hay que empezar a buscar un medio en común para empezar a cambiar el proyecto y mejorarlo. Mi numeral es el 18, en el que da a entender cómo ya no se le da valor a la vida humana y quienes tienen algunos del poder tratan de desmeritar a otras personas haciéndolos inservibles. Por lo tanto, esto nos lleva a una cuestión de despilfarrar los diferentes recursos que tenemos como el alimento. En el párrafo 19 de la encíclica Fratelli Tutti, lo que el Papa nos quiere decir es que no abandonemos a los ancianos, porque solo los necesitamos hasta cierta edad y después los abandonamos en ancianatos. Y eso es muy egoísta de nuestra parte y tenemos que pensar más en el bien común. En el numeral 22 de la encíclica Fratelli Tutti, lo que se nos quiere dar a entender es que la desigualdad social y la desigualdad en general en nuestro planeta es cada vez mayor. A pesar de esto, de todas las veces que se habla de los derechos humanos,
o se ha hablado de la igualdad social. Esto porque la brecha entre ricos y pobres cada vez es más grande. El rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Esta es la mayor evidencia de la gran desigualdad social en nuestro planeta. Bueno, pues yo elegí el numeral 23, el cual dice que aunque existen organizaciones y fundaciones que intentan velar y proteger los derechos de las mujeres, pues se toma una pequeña parte de la problemática total, lo cual sigue generando desigualdad de género. En el numeral 24 se habla acerca de cómo en la actualidad se siguen viendo cosas como la esclavitud y la opresión, así creemos que eso ya pasó hace mucho tiempo y ya no pasa. Y nos hace una invitación a unirnos como hermanos, como hijos del mismo Dios, como comunidad, para luchar y apoyar a muchas causas que defienden los derechos humanos y defienden que no siga pasando esto. Numeral 26. En el numeral 26 el Papa Francisco nos muestra y nos habla sobre la guerra y sobre cómo se afrontan hoy en día las guerras. Nos indica que la guerra hoy en día se basa en el miedo influenciado a la sociedad, lo que conlleva a que la sociedad ya no busque una solución a la guerra y a la violencia, sino que basado en el miedo influenciado se vuelve una monotonía lo que estamos viviendo hoy en día. También nos da a conocer que las futuras generaciones van a tener miedo acerca de las guerras y pues van a seguir con la monotonía y no van a buscar una solución acorde a los problemas. En la actualidad se le da un rechazo a la discriminación social, ya sea por moda o por moral, pero para contrarrestar estos hechos se ha creado algo como la globalización. Pero mucho más allá de esto, hay pueblos con miedos ancestrales. Un gran ejemplo sería Estados Unidos, que ve a los demás pueblos inferiores por sus culturas y sus economías. Pienso que lo que nos quiso decir el Papa en el numeral número 28 fue que tenemos que ayudarnos todos como una comunidad. Porque el mal, o en este caso representado como las mafias, se aprovechan de los más vulnerables para poder despojarlos de sus terrenos y así poder hacer crecer su población y su situación económica de una forma ilegal. Acercándonos al párrafo 29, un ejemplo muy clave para entenderlo es que las decisiones morales contrarrestan generalmente las decisiones éticas y hay un choque entre ellas, como los avances en la medicina en el siglo XX después de las guerras mundiales, cuando se practicaban cirugías de corazón abierto a sangre fría contra los nazis, contra los judíos. Eran masacres, pero el mal se justifica para lograr un bien mayor. Numeral 30. Hoy en día la humanidad se ha debilitado y la idea de un mundo con justicia y paz parece cada vez más lejano, ya que aún existe la indiferencia y unas personas se creen mejores que otras cuando en realidad nos encontramos todos en iguales condiciones. Debemos tener en cuenta que el camino verdadero para llegar a la esperanza y la renovación es la cercanía y la cultura del encuentro, más no el aislamiento y la cultura del enfrentamiento. Este nos habla de que la pandemia nos hizo quitar la venda de los ojos y nos hizo dar cuenta del mal que sufre uno, lo sufrimos todos. Nos reveló que solo en los momentos difíciles es en el que en verdad conocemos a los demás y asimismo nos conocemos a nosotros. Y así despertó la conciencia de que todos pertenecemos a un mismo lugar y por ello todos como hermanos que somos debemos apoyarnos y cuidar esas pertenencias comunes. En el artículo 33 del Frate Tutti, el Papa Francisco nos hace recordar que debemos volver a nuestros principios humanos y olvidar un poco la tecnología, ya que como podemos evidenciar, esta pandemia cambió todo y nos hizo pensar otra vez en cómo debemos reordenar nuestra convivencia, nuestra sociedad y nuestras relaciones sociales. Todo esto con el fin de obtener una mejor sociedad, más incluyente y colectiva, que no se encargue simplemente de enaltecer a unos pocos, sino de satisfacer las necesidades de todos. Numeral 34. Básicamente lo que se quiere decir es que todo lo que tú hagas, esté bien o esté mal, será remunerado de alguna u otra manera en un futuro. Lo llamaría yo algo así como un karma. Un ejemplo claro que puedo dar es con la naturaleza. La naturaleza a nosotros nos brinda muchas cosas, pero nosotros lo que hacemos es destrozarla con fracking, con deforestación y con otras cosas. Entonces ella de alguna u otra manera nos devuelve algo de eso
con huracanes, terremotos, maremotos. Entonces el mensaje es muy claro de que no hagas lo que a ti no te gustaría que hagan, entonces cuidemos el planeta. Este numeral nos hace reflexionar sobre la vida consumista y que lo único que hace es generar violencia y corromper nuestros corazones, además de generar destrucción en nuestra sociedad. Y si no recuperamos el sentimiento de solidaridad y de pertenencia, en donde nos esforzaríamos y nos apasionaríamos por ayudar a los demás, el engaño mundano caería sobre todos nosotros y nos dejaría simplemente un sentimiento de vacío. Punto 42, el cual nos dice que ya no existe una privacidad en las redes sociales, y esto es muy cierto, ya que cualquier persona que se meta a nuestro perfil tiene acceso a nuestras fotos, a nuestro número de teléfono. Esto ha causado estafas. También pasa que a muchos chicos y chicas les roban sus fotos y con esto se hacen cuentas falsas. También hay cuentas en donde pues dicen secretos de otras personas, también chismes. Entonces pues vemos que ya no se tiene una privacidad como antes. El numeral 43. Este numeral más que todo nos hace referencia a que gracias a los medios digitales, a todo lo que existe hoy en día, digitalización, comunicación digital, etcétera, lo que son aparatos tecnológicos como lo puede ser un smartphone, un computador, tablets, etcétera. Todo esto nos ha conllevado a que las relaciones interpersonales se lleven a cabo mediante un chat o mediante un aparato y no se genere como tal la relación que se debería entre personas, que es el estar con la persona, convivir, el hablar, los gestos, la parte facial y de los rasgos de la persona, y todo se quedó en una simple manera de un chat o la manera de comunicarse por una pantalla y no frente a frente. Los fanatismos llegan a destruir muchas cosas y generar violencia, si sea por medio digital. Estos no aportan nada a lo que se nos propone. Por esto debemos replantearnos para poder vivir felices, en paz y sin fanatismos. En el numeral 48 se evidencia la importancia de saber escuchar y nunca perder esta cualidad, ya que hoy en día vivimos en un mundo muy apresurado en donde no hay tiempo de casi nada. No nos escuchamos ni escuchamos a los demás, lo que provoca un ser humano cada vez más insensible y egoísta, puesto que siempre está pensando en su propio beneficio. Y al no tener en cuenta a las personas que nos rodean, las podemos afectar con nuestras acciones o palabras. El numeral 51 nos habla sobre los países más desarrollados económicamente tienden a ser los modelos a seguir de los países poco desarrollados, pero aquí nos hablan de que esto debe cambiar, que cada país debe tener su propia identidad cultural, para en vez de copiar se debe crear, donde cada uno muestre sus valores culturales, su propia política, y en vez de menospreciar a los más pobres, cada uno seamos equitativos en la forma de liderar. Numeral 52. Las emociones necesitan un campo social para su desarrollo. El hombre solo busca control y dominio para cubrir sus propias inseguridades. Envidiar el triunfo y el crecimiento de otras personas son síntomas de una baja autoestima. Es fácil dominarlos, vulnerarlos, ponerlos en desventaja frente a claros y evidentes modelos de superioridad. ¿Será entonces la política uno de estos casos? 53, el cual nos dice que debemos unirnos como hermanos, como comunidad, sin importar nuestras diferencias. Debemos formar lazos que nos unan y unan a las generaciones, para que rompamos esos círculos que nos separan los unos de los otros. Artículo 54. En esta pandemia notamos de que hay muchas personas que están dando la vida por nosotros y nos están apoyando en las circunstancias más difíciles. Y tenemos que aprender a valorar esas cosas porque no nos salvamos solos. Gracias por haber visto nuestro video. Esperamos que te haya quedado algo de esto. Sin embargo, te invitamos a leer la carta Fratelli Tutti